Hola, somos 100% Fiscal. Mi nombre es Luis Ávila y hoy hablaremos del tema cómo acreditar la materialidad de las operaciones fiscales. Ahora vamos a ver la cláusula antielusión en México. ¿Qué es elusión? Elusión es eludir algo. Entonces, la cláusula antielusión es combatir algo que se elude. Vamos a verlo en una tesis que apareció en septiembre de 2012, en la cual se hace la facultad de comprobación, que dice que cuando en su ejercicio las autoridades fiscales adviertan que los documentos presentados por los contribuyentes amparan operaciones que no se realizaron, pueden determinar la inexistencia de estos actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están facultadas para verificar que los contribuyentes responsables, solidarios y terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones tributarias, ya sea a través de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o con el cotejo de la información proporcionada por estas personas. Así, el ejercicio de tales facultades implica averiguar si los actos jurídicos que se justifican con los documentos que los contribuyentes presenten durante las revisiones se llevaron a cabo en la realidad o no. Pues solo de esa forma se tendrá la certeza de la existencia de las operaciones que ahí se describen. Consecuentemente, cuando las autoridades fiscales adviertan que los documentos presentados por los causantes amparan operaciones que no se realizaron, pueden determinar la inexistencia de esos actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, sin que ello implique la anulación para efectos generales de dichos actos, sino únicamente la negación de su valor en el ámbito tributario. Es decir, aquellas podrán restar eficacia probatoria a los comprobantes fiscales, contratados y demás documentos relacionados, únicamente para la determinación, devolución o acreditamiento de las contribuciones. Esta fue publicada por el tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito. Ahora vamos a ver cómo se llevaron a cabo las iniciativas. La primera iniciativa apareció en septiembre de 2005, a través de la cual se pretendió incorporar el principio de preeminencia de fondos sobre la forma en las disposiciones fiscales. En ella se argumentó que obedecía a la necesidad de lograr que las disposiciones de derecho fiscal se apliquen atendiendo fundamentalmente el fondo. En septiembre de 2013 se hizo nuevamente y nos dicen que no se debe permitir que la evolución del principio de aplicación estricta del derecho tienda a convertirse en un formalismo, en donde si se cumple con la forma de los textos, se procede a ignorar la sustancia. Ya para abril de 2016, la panista Minerva Hernández Ramos dice que se propone adicionar los párrafos terceros y cuartos del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación a efecto de establecer una cláusula general antielusión en la que se señale que se comete fraude a la ley cuando se realicen situaciones jurídicas o de hecho con el objetivo de eludir las obligaciones o provisiones establecidas en las leyes fiscales vigentes. La cláusula antielusión fue publicada primeramente en la Ley del Impuesto sobre la Renta y fue a partir del 1 de enero de 2008. En ella se dotó facultades a las autoridades para el combate a la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta. Lo anterior
a través de la herramienta prevista en el artículo 213 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, hoy es la 177, misma en la que se faculta para determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Y ese artículo quedó de la siguiente forma, que es el artículo 177. Para los efectos de este título y la determinación de los ingresos de fuente de riqueza en el país, las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de las facultades de comprobación que les concedan las leyes, determinar la simulación de los actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, la cual tendrá que quedar debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de comprobación y declarada su existencia en el propio acto de determinación de su situación fiscal, a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas en términos del artículo 179 de esta ley. ¿Qué es la preeminencia de fondo sobre la forma? En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible grabado será el efectivamente realizado por las partes. La resolución en que la autoridad determine la simulación deberá incluir lo siguiente: identificar el acto simulado y el realmente celebrado, cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación, señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto. Para efectos de probar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos presuncionales. Encontramos también en el criterio normativo 57, diagonal ICR, diagonal N, que la simulación de actos jurídicos en operaciones entre partes relacionadas puede determinarse para ingresos procedentes de fuente de riqueza en el país, de cualquier persona obligada al pago de impuestos. El artículo 177, 19º párrafo de la ley del ICR, establece que para los efectos del título sexto de dicha ley y de la determinación de los ingresos de fuente de riqueza en el país, las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la simulación de los actos jurídicos para efectos fiscales, siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas. El artículo primero de la ley citada dispone que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del ICR respecto de sus ingresos, cualquiera que sea la fuente de riqueza donde se procedan o procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional. En consecuencia, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las autoridades fiscales, al ejercer sus facultades de comprobación, pueden determinar la simulación de actos jurídicos para efectos fiscales respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza en el país de cualquier persona obligada al pago del ICR. Esperamos que sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.